Hola, ¿qué tal, iglesia? Soy Oscar Vergara. Dios les bendiga sobreabundantemente. Quiero pedirles que se queden en este video y que lo compartan, sobre todo si eres pastor, líder, estás en un ministerio emergente, Dios te está usando, tienes que ver este video. Estaba meditando en un pasaje de la Escritura, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 38 al 40. Mira lo que dice. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza, lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se le había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó y, tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Si hay algo que es clave en este tiempo, para esta temporada que nos ha tocado vivir, es que la gente que Dios ha levantado entienda que no puede ejercer el ministerio ni estar en liderazgo pensando de forma secular. Lo que hace diferente el liderazgo cristiano del liderazgo secular es que para poder dirigir a un pueblo siendo un líder cristiano necesitas los diseños de Dios, necesitas el modelo de Dios para tu vida. David entendió que él iba a enfrentar a Goliat, pero no lo iba a hacer a través de su propia fuerza, no lo iba a hacer con su astucia o con su experiencia, sino con la confianza puesta en Dios. Él sabía que Dios era el que iba a pelear la batalla por él. Y lo que vemos es un líder, Saúl, que tenía buenas intenciones, pero sus buenas intenciones de prestar su armadura a David podría convertirse en un obstáculo para realizar los propósitos de Dios en la vida de David. Y creo yo que una de las grandes debilidades que continuamente encontramos hoy en los ministerios emergentes es que muchos de los ministros que están siendo levantados quieren hacer la obra del ministerio con armaduras prestadas. Y quiero decirte que cuando Dios comienza a usar de una manera sobrenatural a hombres y mujeres, ya sea en lo pastoral, en lo profético, en lo apostólico, en lo evangelístico, en la música, con frecuencia hay un montón de pastores, líderes frustrados o emergentes que comienzan a colocarse la armadura de aquel que está siendo usado por Dios y comienzan a copiar los modelos, y obviamente esta gente que Dios está usando, ese modelo de unción, esa gracia que Dios le dio, está ajustado a una necesidad, a un tiempo y a un lugar específico que no va a funcionar en ningún otro lado más que en el lugar donde Dios levantó a esa persona. Al recorrer los caminos del ministerio ya por 22 años, he encontrado que Dios tiene algunos elementos que son bien importantes, que nosotros podamos discernir y que no los ignoremos. Y se los voy a dar bien rápido. El número 1, Dios ha creado ministerios únicos. No hay dos Billy Graham en el mundo, solo hubo uno. No hay dos Gigi Ávila, solo hubo uno. Quiero que entiendas esto. Dios levantó ministerios únicos para tiempos únicos en lugares únicos. Entonces no tiene sentido que trates de ser como ellos, porque seguramente si Dios te llamó y Dios te levantó, tienes un ministerio único. Número 2, Dios ha desarrollado operaciones y dones únicos que van a funcionar en el contexto donde Dios te levantó, con la gente que Dios te levantó. Esos dones, esos talentos van a funcionar en ese contexto. Pero mucha gente ve lo que Dios está haciendo a través de un hombre o de una mujer en alguna nación y quieren copiar esos modelos, y resulta que no funcionan en sus ciudades, que no funcionan en sus naciones, porque no entienden que Dios desarrolló dones y operaciones únicas. Hace unos días, hablando con un hombre de Dios, él me contaba que cuando fue a África, a la iglesia sinagoga de todas las naciones con el profeta T.B. Joshua, él se dio cuenta que el nivel de ocultismo, de brujería y de satanismo que hay en esas tierras es altísimo, y por esa razón Dios tuvo que levantar a un hombre con esa gracia, con esa unción y con ese nivel como el profeta T.B. Joshua, para poder contrarrestar el poder de las tinieblas de esa zona. Pero lo que tenemos es un montón de ministros queriendo reproducir en sus zonas
este mismo modelo, cuando en realidad Dios ha desarrollado operaciones únicas para momentos únicos y para lugares únicos. Esto tiene que quedarte bien, lo tienes que tener presente. Número 3. Dios siempre que levanta a alguien, Él considera situaciones únicas. En medio de momentos únicos en el mundo, Dios ha levantado hombres para traer un cambio, una transformación, porque Dios, para levantar a alguien, siempre considera una situación única. Yo sé que estamos viviendo días acelerados, desafiantes, y sé que Dios está levantando hombres, pero estos hombres tienen que entender que tienen una gracia única, dones únicos y un ministerio único. Y número 4, Dios tiene tiempos únicos. Siempre que Dios hace algo, lo hace porque es el tiempo de hacerlo. Lo que Dios hizo en los años 80 no es lo mismo que Dios quiere hacer ahora. Así que tenemos que entender que Dios se ha movido de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a los momentos que estamos viviendo. Entonces, si Dios ha creado ministerios únicos, no tiene razón que nosotros sigamos copiando el molde de otras personas. Porque si Dios nos hizo a nosotros únicos, y yo quiero que tú entiendas esto, tú eres único, Dios te hizo único, no existe otra persona como tú. Él te hizo y rompió el molde. Entonces Dios no hace clones. Así que tienes que entender que de la misma manera como tú eres único, los ministerios son únicos. Y te dije, Él hizo un solo Billy Graham, Él hizo solo un Gigi Ávila, Él hizo solo un Charles Spurgeon. Y si hubiese necesitado otros, los hubiera hecho. Pero uno puede encontrar a lo largo de la historia que hay un montón de ministerios que fueron una borrosa fotocopia de los ministerios únicos que Dios ha creado. Y eso, por supuesto, distorsiona lo que Él hizo en la vida de cada uno. Entonces hoy día lo que yo veo es un montón de pastores. Yo vivo en México, así que lo que veo es un montón de pastores y profetas mexicanos queriendo predicar como dominicanos o queriendo predicar como puertorriqueños. Tenemos un problema, y es que no entendemos que Dios nos ha dado ministerios únicos. Entonces hoy tenemos un montón de ministros de música que hablan como algún otro líder famoso y pretenden ministrar como él, o predicadores intentando ponerse la armadura de alguien que es muy reconocido, y esto produce frustración en sus vidas y por supuesto en la gente que está ministrando, porque dicen, no, este muchacho es de México, ¿cómo entonces habla como dominicano? ¿Cómo entonces predica como fulano de tal? Y lo peor de todo es que no tienen ningún nivel de relación con esas personas. Yo creo que todos nosotros debemos de ser como David, que dijo al rey Saúl: no, rey, yo no puedo andar con esto que es suyo. Yo no puedo caminar con una armadura prestada. A mí déjeme ser David. Esta armadura fue hecha para usted. Creo que cada ministro necesita encontrar el ministerio que Dios le dio en forma personal y no caer en el engaño del enemigo de tratar de ser como alguien más, porque entonces anulas la gracia que Dios te dio para el contexto donde tú estás. Cuando Dios llamó a Josué para que él pudiera dirigir al pueblo de Israel, Dios le dijo a Josué estas palabras. Josué capítulo 1, verso 1 al 3 le dijo, dice la Biblia: sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Quiero que notes esto. Dios le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. En otras palabras, le está diciendo: ya terminó su tiempo, ya terminó su liderazgo y te he levantado a ti para que seas Josué, el profeta de hoy, el líder de hoy. Entonces Dios no llamó a Josué para hacer una prolongación de Moisés, sino Dios llamó a Josué para que fuese Josué, y de hecho lo trató a él como si fuera un líder diferente, porque Dios tiene ministerios únicos, llamados únicos, dones únicos, unciones únicas para cada persona. Entonces debes de entender que Dios te hizo, te llamó y te formó como un profeta único, como un pastor único. Si no lo entiendes, vas a detener el mover del Espíritu Santo en tu vida, porque te estás poniendo una armadura que es ajena para ti. Tienes que entender que Dios tiene algo bueno, algo nuevo, algo poderoso, algo glorioso para ti, pero no lo disfrutarás a menos que entiendas que no eres una copia,
que no eres copia de nadie y que no hay necesidad de copiar a nadie. Debes de entender que siendo tú, sin armaduras ajenas, que tienes una armadura nueva, que tienes una armadura diferente, que tienes una armadura insólita y a veces una armadura incomprensible, pero es algo que está lleno de gloria, lleno de unción, algo que no cualquiera puede hacer y que por eso Dios te llamó a ti, te eligió a ti para hacer lo que nadie más puede hacer. Así que quiero que entiendas hoy a través de este corto video y que digas como David dijo a Saúl, que te lo digas a ti mismo, que se lo digas a los demás y les digas: no puedo caminar con esto, no puedo pretender predicar como puertorriqueño cuando soy mexicano, no puedo pretender predicar como dominicano cuando soy mexicano, no puedo pretender ser lo que no soy. Voy a dejar de intentar caminar con una armadura prestada. Que puedas decir como David: no puedo caminar con esto. No tengo experiencia con esta armadura. Y como dice el primer libro de Samuel 17, versos 39 y 40, dice: entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Tal vez lo que te quisiste poner prestado no se parece en nada a lo que Dios te dio. Puede ser que se vea más impresionante la armadura de Saúl que las piedras lisas y la honda, pero lo que Dios te dio a ti es lo que te va a dar la victoria, y le va a dar la victoria al pueblo que Dios depositó para que tú pastorees. Así que hoy quiero bendecirte con esto y quiero orar por ti. Y quiero orar por todos los pastores, por todos los líderes, para que Dios nos ayude a entender que no somos copia, que tenemos un ministerio único. Y quiero que te preguntes: ¿para qué Dios me llamó? ¿Para qué Dios me llamó para este tiempo? Pregúntate eso y descubrirás que tienes algo diferente, pero lleno de unción y lleno de gloria. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento oro por todas las personas que están viendo esta reflexión y este video, y quiero declarar sobre cada uno de ellos que tú abres su entendimiento y que les revelas a ellos el ministerio único que tú les has dado. En el nombre de Jesús te pido que les ayudes a renunciar a ser fotocopia de otro ministerio, que no caigan en la frustración cuando vean que lo que ellos hacen, el grito que ellos hacen, no produce lo mismo que produce el de la otra persona, porque es una unción única, para una persona única, para un momento único, para un lugar único. Ayúdanos a entender que somos únicos y que tú nos has dado una unción distinta y diferente a la de los demás, y que puede no verse tan extravagante como una armadura, pero unas piedras y una honda pueden hacer algo poderoso en la vida de la gente. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por quedarte hasta acá en este video. Si te gustó, comenta, comparte y reacciona. Dios te bendiga y espera un siguiente video que va a ser de mucha bendición para ti.